A estas alturas no es un secreto, pero todo el mundo que ves en realidad es una ilusión de tu cerebro. El proceso por el que obtenemos un primer conocimiento de nuestro alrededor por medio de la información de nuestros sentidos lo llamamos percepción. Aunque para la mayoría de nosotros la percepción la definimos como tener conciencia de los objetos que nos rodean. En este vídeo hablaremos de la percepción a través de la psicología de la Gestalt, o psicología de la forma, una corriente que definió los principios básicos por lo que distinguimos los objetos de nuestro entorno. Un pequeño inciso: no confundir psicología de la Gestalt con terapia Gestalt, son dos conceptos distintos. Su concepto más reconocido es el principio de la figura fondo. Cuando reconocemos un estímulo, lo reconocemos separado de los demás. Es un proceso de integración en el que participa no solamente la percepción, sino también otros procesos como la atención. Según donde focalices la atención, mejor percibirás ese objeto en comparación con los demás. Es por este principio por el que las figuras reversibles funcionan. Todo depende de dónde focalices la atención. Distinguirás un objeto, pero el otro no. Y este efecto lo podemos diferenciar con la vista, que posiblemente sea el más evidente, pero también se da en los otros sentidos. También lo conocemos como la ley del contraste, donde los objetos resaltan porque contrastan enormemente con los otros. Otro fenómeno desarrollado por la Gestalt fue el fenómeno pi. En 1912, el fundador de la psicología Gestalt, Maxwell Daimler, descubrió que cuando una luz cambia a una velocidad de 50 milisegundos, lo percibimos como si la luz se hubiera movido. Pero si cambiamos la luz a menos velocidad, lo percibiremos como si se hubiera apagado y encendido una luz diferente. Vale, parece algo bastante insulso, ¿verdad? Pero sobre este descubrimiento se sostiene la animación, que no deja de ser cambios de diferentes luces a mucha velocidad. Algunos principios perceptivos los tenemos de forma innata, como la percepción del abismo. Sí, esa misma que te causa vértigo, lo tenemos desde que nacemos. Y otras son adquiridas, como la percepción de la distancia, que se compone de diferentes claves. Como por ejemplo, los objetos que están por encima de otros se perciben que están más cerca, los objetos más grandes están más cercanos, los objetos que van más rápido se perciben que van más cerca, o las figuras difuminadas y las texturas más juntas sugieren lejanía. Y estas claves las podemos observar en imagen real, es decir, lo que perciben directamente tus ojos mirando el paisaje, o con una imagen recreada. De hecho, esto que estás viendo ahora mismo es una imagen recreada, y eres capaz de seguir percibiendo distancias. Pues a continuación vamos a ver los principios perceptivos por los que reconocemos los objetos, o también conocidos como principios o leyes de la Gestalt. Ley de Prägnanz, o ley de la buena figura, o de la simplicidad. Se define como todo conjunto de estímulos se percibe de forma que la estructura que genera es la más simple. Sí, la definición puede ser un poco redundante, pero es que es el principio más importante. Lo podemos ver, por ejemplo, aquí. En el escudo oficial de los Juegos Olímpicos podemos ver perfectamente 5 aros, pero no percibimos objetos raros, como los espacios o las figuras resultantes del cruzamiento de estos. O también en la distinción de esta figura, seguramente destaque un ciervo, porque dentro de la poca información de los contornos que existe, es la figura más reconocible. Lo mismo pasaría con las famosas imágenes de captación de movimiento. Sabemos que es una figura humana lo que se está moviendo. Aunque para reconocer estas últimas figuras también participa otro principio que veremos más adelante. Si quieres saberlo, suscríbete si no lo has hecho ya y sigue viendo el vídeo hasta el final. Ley de la semejanza. Las cosas similares parecen estar agrupadas. Veamos por ejemplo este grupo de círculos. Podemos llegar a percibir líneas horizontales o verticales o un cuadrado. Pero si cambiamos algunas hileras por cuadrados, tendremos columnas de círculos o cuadrados. Lo semejante tiende a agruparse. También son conocidos estos famosos test de daltonismo que funcionan también con este principio. Los círculos de un color se perciben como una figura independiente del resto de los círculos. O mira este retrato. Es un montaje hecho con la agrupación de muchas figuras humanas, y aún así resalta la figura central. Este
Este principio también funciona con la simetría. Tendemos a agrupar estímulos que son simétricos. Ley de la buena continuación. Los puntos que al unirse dan como resultado rectas o curvas suaves parecen pertenecer al mismo conjunto, y las líneas tienden a verse de manera tal que parece seguir el camino más homogéneo. Otra definición extraña, pero mejor vista a través de ejemplos. Por ejemplo, miremos este cuadro. A pesar de que el humo corta la imagen del puente, seguimos percibiendo a este como una sola figura, porque continúa su línea de forma suave y constante. Mira, por ejemplo, estas dunas también, podemos percibir cada estría como una independiente. Y también esta bandada de pájaros, distinguimos las formas y las líneas suaves del vuelo simultáneo. Y a la vez podemos distinguirlo como formas cambiantes gracias al principio de semejanza. Ley del cierre o oclusión. Las líneas que circulan en una superficie son, en iguales circunstancias, captadas igualmente como unidad o figura, que aquellas otras que se unen entre sí. Vale, otra definición un tanto rebuscada, pero significa que tendemos a completar figuras que en principio vemos incompletas. Como este cubo, que en realidad no es un cubo, es un conjunto de círculos con líneas blancas trazadas sobre sí. Lo mismo pasa con estas otras figuras, dejando claro que para ver la figura, los contornos inacabados tienen que insinuarla, si no, no hay manera de verlo. Lo mismo ocurre con este cartel o con este otro. Ley del destino común. Las cosas que se mueven en el mismo sentido parecen estar agrupadas. En una imagen estática se puede apreciar, pero donde mejor lo percibimos es con el movimiento. Percibimos estos cazas como una unidad porque se mueven en la misma dirección, menos este, por supuesto, que se desprende de la unidad. Y otro ejemplo alejado de lo obvio. En este número de danza, ahora percibimos a las bailarinas como elementos separados. Pero a partir de este momento lo percibimos como un grupo homogéneo, porque empiezan a coordinar sus movimientos. Ley de la proximidad. Las cosas que se encuentran próximas parecen agrupadas. Tomemos el mismo ejemplo de los cuadrados y los círculos. Ahora los agrupamos por columnas separadas, pero ¿y ahora? Quizás el ejemplo más chulo que se me ocurre es lo que ocurre con el pixel art. Al fin y al cabo, no dejan de ser cuadraditos muy pequeños. Ley de la familiaridad. Las cosas tienden más a formar grupos si estos parecen familiares o significativos. O lo que es lo mismo, podemos distinguir formas si previamente nos hemos familiarizado con ellas. Como por ejemplo, las caras de esta lámina. En principio no se distinguen, pero a poco que prestes atención empezarán a aparecer. Al principio dijimos que esta clase de imágenes también se explicaban por otra ley, pues esta es: